¿Alguna vez imaginaron que Japón, el único país que ha sufrido los estragos de la bomba nuclear, podría convertirse de repente en un nuevo campo de carrera armamentista nuclear en Asia? Sí. ¿Alguna vez imaginaron que Japón, el país conocido como el país de la paz, hoy salga a amenazar a este gigante chino? Con la guerra, hoy tenemos una declaración impactante, tenemos un movimiento audaz, tenemos una estrategia que podría desencadenar una chispa de grandes cambios en el mundo. Hoy profundizaremos en los entresijos de esta declaración sin precedentes de la primera ministra de Japón y les revelaré los antecedentes del peligroso juego político que se está llevando a cabo ahora entre Estados Unidos y Japón. ¿Qué está planeando Japón? ¿Qué es exactamente lo que quiere Trump? ¿Realmente son los inicios de la preparación para la Gran Guerra o qué está pasando? Hoy tenemos detalles muy importantes. Quédense con nosotros, estimados espectadores. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de Opinión Hoy, estimados espectadores. Hubo una declaración muy grave en Japón, una declaración que vino de la primera ministra. En Japón, una declaración que prepara el inicio de una nueva y realmente sospechosa etapa. Y esta etapa definitivamente se acerca debido a estos acontecimientos acelerados que ha experimentado el mundo hoy. Lo importante, ¿qué dijo la primera ministra de Japón sobre esto? Dijo que apoya el despliegue de armas nucleares estadounidenses en territorio japonés, o sea, en Japón. Dijo que la prohibición total de importar armas nucleares podría debilitar la capacidad de disuasión de Estados Unidos y, por lo tanto, que se deben desplegar armas nucleares estadounidenses en territorio japonés. Para que Estados Unidos sea fuerte en la región, para que Estados Unidos tenga capacidad de disuasión en esta región asiática. Hoy en día, para que todos sepan, el gobierno japonés realmente está considerando seriamente levantar estas restricciones, está considerando seriamente importar armas nucleares de Estados Unidos. Esta declaración quizás solo prepare esta etapa. ¿Por qué lo digo? Porque hay una nueva estrategia de defensa que se anunciará pronto en Japón y esta estrategia seguramente incluirá la presencia de armas nucleares, como si hubiera declaraciones para preparar el camino para eso. En la oposición en Japón, el gobierno japonés fue solicitado a dar una respuesta directa sobre estos tres principios de la política nuclear que Japón adopta, los cuales por supuesto también son adoptados por todos los países del mundo, según un conjunto de acuerdos internacionales. Es decir, hablamos de la prohibición de la proliferación de armas nucleares, los principios que garantizan que no se fabriquen más armas nucleares, que garantizan que nuevos países no adquieran armas nucleares y también que garantizan que no se desplieguen armas nucleares por parte de los países que ya las poseen. Así que la oposición japonesa, después de estas declaraciones que vinieron de la primera ministra, pidió al gobierno aclaraciones. ¿Japón sigue respetando o basándose en estos tres principios o qué? Aquí fue donde llegó la respuesta impactante. La primera ministra de Japón se negó a responder de manera directa y se limitó a decir que aún no es el momento de revelar los detalles de la nueva estrategia de defensa. Esto plantea una verdadera pregunta. ¿Realmente se desplegarán armas nucleares en territorio japonés o qué sucederá? Esto es algo muy peligroso. Esto abrirá la puerta a una competencia muy peligrosa entre las grandes potencias nucleares. Si ahora este armamento nuclear solo está en manos de unos pocos países, es decir, no más de 9 países, este armamento se esparcirá por todas las regiones del mundo. Si existe la intención de desplegar armas nucleares en Japón, que se encuentra en una zona muy sensible, rodeada por Corea del Norte, China y Rusia, estos países, China, Rusia y Corea del Norte, no se quedarán tranquilos sin tomar medidas similares. En ese caso, también veremos la proliferación de estas armas nucleares en Venezuela, por ejemplo, o en algún país africano o en otros lugares. Un grupo de países que tienen relaciones fuertes con China o con Rusia o con Corea del Norte.
Así que estas armas nucleares estarán entonces en manos de todos los países del mundo. Ese es el rumbo que está tomando el mundo hoy en día. Pongan atención a las declaraciones de Trump de ayer. ¿Qué dijo? Dijo que Estados Unidos volverá a realizar pruebas nucleares como los demás países. O sea, el mundo realmente se dirige hacia escenarios muy peligrosos. El mundo se está preparando para algo grave que viene. Así que la primera ministra de Japón, y pongan mucha atención aquí, la primera ministra de Japón no habló solo sobre el arma nuclear. O sea, antes de esta declaración, solo unas pocas horas antes hizo otras declaraciones. Metió a Japón en una de las crisis diplomáticas más graves de la historia, porque debido a estas declaraciones, Japón y China entraron en una serie de amenazas de guerra. Hoy en día hay una gran tensión entre Japón y China. La primera ministra de Japón dijo que cualquier ataque chino a Taiwán se considerará una amenaza para Japón, y por lo tanto Japón se verá obligada a intervenir militarmente. Así lo dijo, una declaración muy peligrosa, y China lo consideró una amenaza de guerra contra ella. Porque ahora Japón se ha puesto en esta posición, como si hubiera un acuerdo de defensa mutua que une a Japón, no con otro país, sino con una región que quiere independizarse. La verdad es algo extraño, porque esto se considera una clara intervención en los asuntos internos de ese país. Porque hoy en día todo el mundo reconoce a China, no reconoce a Taiwán. En todo el mundo solo hay 14 países que reconocen a Taiwán y todos estos 14 países son pequeños. No tienen ninguna influencia. Estamos hablando de países como Haití, el Vaticano, Eswatini, o sea, países que no son influyentes. Ni siquiera Japón reconoce a Taiwán. Es más, ni siquiera las Naciones Unidas reconocen a Taiwán. A pesar de eso, Japón sale a decir que si China anexa Taiwán, el ejército japonés intervendrá. Así que aquí significa la respuesta china llegó rápidamente por parte de un portavoz del Ministerio de Defensa chino. Emitió una declaración en la que dijo que Japón sufriría una derrota aplastante si decide intervenir militarmente en el asunto de Taiwán. Dijo que Japón debe aprender de la historia. Si Japón interviene, pagará un precio muy alto. La primera ministra de Japón, al hacer esto, ha abierto la puerta a una escalada muy peligrosa. El pueblo chino se ha enojado mucho por esta declaración. Más aún, ella abrió la puerta a declaraciones hostiles entre funcionarios chinos y japoneses. Hoy hay una razón. Hay tensión entre chinos y japoneses, ya sea en las redes sociales o de otra manera. Por ejemplo, el cónsul general chino en Osaka, Japón, escribió en su cuenta en la plataforma X que China no tiene otra opción más que cortar la cabeza de cualquiera que ataque a China. Es decir, haciendo referencia a estas declaraciones hostiles de Japón. Una declaración como esta es muy peligrosa. También causó un gran revuelo, porque vino de un diplomático, vino desde dentro de Japón, desde el corazón de una de las ciudades principales de Japón, Osaka. Imaginen conmigo que haya un cónsul de un país extranjero trabajando en una de las ciudades marroquíes, por ejemplo, trabajando en una de las ciudades marroquíes, y salga con declaraciones en contra de Marruecos o en contra del presidente del gobierno marroquí. Quien conoce el trabajo diplomático sabe exactamente a qué me refiero aquí. Entonces, después de todo este alboroto, ¿qué pasó? La primera ministra de Japón intentó calmar la situación, pero, como dice el dicho marroquí, intentó arreglarlo y lo empeoró porque dijo, después de eso, dijo que sus declaraciones sobre Taiwán se basaban únicamente en el peor escenario posible en la región. Es decir, Japón reconoce que el escenario de que China anexe Taiwán es el peor escenario posible para él. Entonces, ¿qué hizo China después de eso? Llamó al embajador japonés y le dio una reprimenda severa por estas declaraciones. Y hay una declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de China, quien dijo que la primera ministra de Japón ofendió los sentimientos de 1.400 millones de personas del pueblo chino. Dijo que el pueblo chino no aceptará esto. Dijo que estas declaraciones violan el derecho internacional, violan los principios del orden mundial en lo que respecta a las relaciones entre países. Porque, como dije, cuando un país dice que va a intervenir militarmente para proteger a otro país, aquí el asunto es muy normal.
pero que esta intervención sea para proteger una región separatista no reconocida que busca independizarse, ahí el asunto ya no es normal. Y de hecho, esto es una violación a los principios del sistema mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí todos deben prestar atención, porque seguramente hoy todos se harán esta pregunta sobre Japón. ¿Por qué se está involucrando hoy en este asunto? El tema de Taiwán, ¿esto ocurre sin más? ¿Solo por intereses? ¿Es solo por órdenes de Trump o qué? La verdad es que estas declaraciones japonesas se dan porque la fecha de la invasión china a Taiwán está muy cerca. Estos acontecimientos acercan esa fecha, ya que China ya está lista militarmente para todos los escenarios. China planea hacer acuerdos que le permitan invadir Taiwán con las menores pérdidas posibles, pero ¿qué hace que Japón salga con estas amenazas? China también rechaza a Taiwán y hoy sale con estas declaraciones públicamente. ¿Por qué? Y considera que la invasión de China a Taiwán es una amenaza real para ella. Esta decisión tendrá un impacto muy grave en Japón en todos los niveles. Eso debe saberlo todo el mundo, a nivel militar, a nivel económico, a nivel energético, a nivel geopolítico y así sucesivamente. Si China anexa Taiwán, Japón estará en un verdadero problema. La primera amenaza que enfrentará Japón en ese momento será sobre un grupo de islas japonesas ubicadas en la región llamada las Islas Ryukyu. Estas islas están a solo 100 kilómetros de la isla de Taiwán. Estas islas fueron escenario de feroces batallas durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran una zona de influencia china y la isla pagaba tributo a China. Además hay unas islas de este grupo llamadas Senkaku que China reclama oficialmente porque se encuentran dentro de la plataforma continental china. China dice que Japón no tiene derecho a controlarlas. Entonces, ¿qué dice Japón? ¿Y si China anexa Taiwán? En ese momento toda la atención de China se centrará en estas islas, es decir, China comenzará a reclamarlas. Y para que todos lo sepan, esto es exactamente similar a lo que sucede entre Marruecos y Argelia en el tema del Sahara. Argelia brindó su apoyo al Polisario durante 50 años, pero en realidad no es como algunos dicen hoy en día, que quieren acceso a las aguas del Océano Atlántico. No para nada, sino porque sabe que Marruecos realmente tiene tierras que están bajo control de Argelia desde la retirada de Francia de la región, y Marruecos las reclamará. Sabe muy bien que si Marruecos resuelve el tema del Sahara, abrirá el expediente de las fronteras orientales con Argelia y entonces concentrará todos sus esfuerzos en ese asunto. Por eso Argelia durante las últimas décadas ha puesto el expediente del Sahara como una prioridad, como su prioridad, para agotar, distraer y mantener ocupado a Marruecos con este expediente en vez del de las fronteras orientales. Y estas ciudades marroquíes ocupadas como Béchar y Tinduf, lo mismo en Japón, hoy. ¿Sabes que si China toma Taiwán, abrirá el expediente de estas islas? Y especialmente cuando China tome Taiwán, las fronteras de las aguas territoriales de estas islas serán entonces con China, en lugar de con Taiwán. Habrá ahí, o sea, habrá presión militar china y en ese momento China rodeará completamente las islas del sur de Japón. China atravesará el cinturón defensivo de Japón, incursionará en las aguas del Océano Pacífico por primera vez con toda su fuerza militar, lo que hará que Japón quede estratégicamente expuesto ante China. Eso es lo primero, la razón. La segunda razón también es económica. Hoy en día la economía de Japón depende en más del 90% de las importaciones de energía que llegan a través de las aguas de Taiwán. Si China anexara Taiwán, Japón quedaría a merced de China. Sería muy fácil para China asfixiar la economía japonesa y presionarla políticamente, chantajeándola como quiera en todos los asuntos políticos. En ese momento Japón tendrá dos opciones: o cambia toda su orientación política hacia China en lugar de Estados Unidos, o entrará en una crisis económica muy grave. Además, cuando hablamos de Taiwán, hablamos del centro mundial de la fabricación de chips electrónicos.
Si China controla Taiwán, significa que China controlará este poder tecnológico y se convertirá en la mayor potencia tecnológica del mundo. Y esto llevará a la economía japonesa al abismo, porque la economía japonesa también depende de la industria tecnológica como la electrónica, los automóviles y demás. Entonces Japón no podrá mantenerse al día con el mercado, no podrá competir con China y todas las empresas japonesas líderes a nivel mundial colapsarán en ese momento. Y aquí es donde todos deben prestar atención exactamente por esta razón. Trump intenta trasladar las fábricas de chips de Taiwán a China. Disculpa, él sabe que la invasión china a Taiwán es inevitable, y por eso también China está esperando hoy, no se apresura a anexar Taiwán militarmente. China está lista militarmente, capaz de anexar Taiwán, se puede decir que en pocas horas desde el inicio de este conflicto, tiene planes, tiene tecnologías militares que le permitirán terminar estas tareas en pocas horas. ¿Pero por qué? Está esperando porque no quiere causar destrucción en la infraestructura e industria taiwanesa, no quiere una guerra destructiva, quiere anexar Taiwán tal como está hoy, con las fábricas intactas y sin destruir, y con toda esa enorme capacidad de producción, es decir, con todos esos recursos económicos e industriales. No quiere anexar una isla quemada, no quiere anexar una isla que no aporte nada a la economía china, más bien quiere ganar producto interno bruto. Además de eso, hoy está buscando otras soluciones, está buscando acuerdos que pueda hacer con Trump en este contexto o algo por el estilo. Por eso hay un conflicto muy grande sobre Taiwán y por eso vemos la intervención estadounidense y japonesa y su rechazo a cualquier intento de anexar Taiwán. Y la anexión de Taiwán cambiaría completamente la situación en esta región. Aquí todos deben darse cuenta de que el mundo después del final de la Segunda Guerra Mundial nunca hubo realmente un fin, nunca hubo realmente un fin definitivo para todos estos conflictos que existen hoy en día. Durante todas las décadas pasadas que hemos vivido, solo estábamos en una tregua. La Segunda Guerra Mundial en realidad no terminó, solo fue una tregua hasta una fecha posterior. Y esa fecha posterior hoy se está acercando muy rápidamente. Pero lo extraño hoy es cuando escuchamos declaraciones como estas de la primera ministra de Japón. ¿Realmente Japón es capaz de intervenir militarmente contra China? Si China inicia una operación militar en Taiwán, ¿podría Japón detenerla? ¿Es capaz de enfrentarse a ese gigante chino? Incluso si Japón obtuviera armas nucleares de Estados Unidos, ¿sería capaz de usar esas armas? O sea, la superficie de China es más de 10 veces la de Japón y la población de China es 12 veces mayor que la de Japón. ¿Cómo podría Japón enfrentarse a China? Esta vez la guerra es completamente diferente a como era en los periodos históricos anteriores. Esta no es una guerra convencional, no es una guerra con espadas. Japón en el pasado era superior militarmente, pero eso fue en el pasado. Era conocida por su fuerte doctrina militar y cosas así. Pero hoy en día hay datos completamente diferentes que no tienen nada que ver con el pasado. Si comienza una guerra allí, Japón desaparecerá de la faz de la tierra para siempre. Por eso tal vez algunos se pregunten por qué la amiga de Trump, esta japonesa, hizo estas declaraciones sobre armas nucleares y sobre Taiwán y cosas así, sabiendo que su país no tiene ninguna capacidad para enfrentarse a China. ¿Cuál es el propósito de eso? Yo les voy a responder por qué. Porque ahora Trump quiere trasladar todas las fábricas de chips electrónicos de Taiwán a Estados Unidos. Él está presionando hoy, está empujando esta tensión para presionar a estas fábricas, para presionar a los dueños de estas fábricas diciéndoles que la guerra se acerca, que tengan mucho cuidado y que salgan de Taiwán de inmediato o de lo contrario estarán expuestos a la destrucción. Así es, Trump quiere ganar estas fábricas, quiere alejarlas de las ambiciones chinas, quiere dejar la isla vacía, sin ningún valor estratégico o económico enorme, especialmente considerando lo que sucederá en el futuro, ya que estas fábricas son las industrias del futuro. China conoce muy bien este plan y eso es lo que hace que la tensión aumente aún más. Al final, China obviamente no permitirá que este plan se lleve a cabo. Por lo tanto, vemos que el escenario de guerra realmente se está acercando muy rápidamente. Solo queda la pregunta de cuándo será esa fecha. Solo respóndanos en los comentarios.